Hola, hola, muy buenas noches, estimado profesor, compañeros y compañeras. Mi nombre es Melanie Patricia Barca Valverde. Actualmente soy estudiante de la carrera de Enseñanza de Ciencias Naturales y en esta ocasión les quiero venir a hablar sobre el tema de calor y temperatura. Ahora bien, ustedes se preguntarán ¿qué es el calor? Bueno, el calor corresponde a una determinada magnitud física que comprende la cantidad de calor que debe aplicarse a un determinado objeto por unidad de medida. Asimismo, otro aspecto importante por el que tomar en cuenta corresponde a que su unidad de medida es julios entre kilogramos Celsius. Y para analizar el respectivo problema que vamos a desarrollar a continuación se deben tener en cuenta tres aspectos: el calor, la materia y la cantidad de temperatura aplicada al determinado objeto. Seguidamente voy a proceder a desarrollar el respectivo problema referente al calor. En la siguiente imagen que se va a mostrar a continuación se va a presentar el respectivo problema que vamos a desarrollar. Tal como se puede observar en el determinado problema, podemos identificar una pérdida del calor por parte del recipiente del agua líquida, de manera que podemos identificar el calor de la siguiente forma. Calor 1 es igual a la masa del recipiente por el calor del recipiente por la temperatura del recipiente inicial menos la temperatura en equilibrio, más la masa del agua líquida por el calor del agua líquida por la temperatura del agua líquida inicial menos la temperatura en equilibrio. Ahora bien, como la temperatura del recipiente está en equilibrio térmico al igual que la temperatura del agua líquida, este corresponde al mismo valor, 32.0 Celsius, que vamos a identificar como la temperatura inicial, obteniendo así la siguiente expresión: calor 1 es igual a la masa del recipiente por el calor del recipiente más la masa del agua líquida por el calor del agua líquida por la temperatura inicial menos la temperatura en equilibrio. Con respecto al hielo que se expone al calor, este se funde y alcanza una temperatura de 0 Celsius, por lo que expresamos el calor de la siguiente manera: calor es igual a la masa del hielo por el calor de fusión del hielo más la masa del hielo por el calor del agua por la temperatura en equilibrio menos 0 Celsius. Disminuyendo esta expresión del calor, podemos identificar que la masa del hielo se repite dos veces, de manera que disminuimos a un solo término: masa del hielo por el calor de fusión del hielo más el calor del agua por la temperatura en equilibrio, obteniendo así la siguiente igualdad: calor 1 es igual a calor 2, tomando en cuenta el calor 1 obtenido y el calor 2 obtenido para despejar el valor del calor del recipiente desconocido para determinar el respectivo valor, por lo que obtenemos la siguiente expresión que vamos a determinar a continuación. Como ya obtuvimos el valor de la igualdad tanto del calor 1 como del calor 2, procedemos a despejar el calor del recipiente. De manera que tomamos la masa del recipiente por el calor del recipiente, la masa del agua líquida por el calor del agua líquida es igual a la masa del hielo por el calor de fusión del hielo más el calor del agua por la temperatura en equilibrio dividido entre la temperatura inicial menos la temperatura en equilibrio. Nuevamente, la masa del recipiente por el calor del recipiente es igual a la masa del hielo por el calor de fusión del hielo más el calor del agua por la temperatura en equilibrio dividido entre la temperatura inicial menos la temperatura en equilibrio. Tomamos este valor y lo pasamos a restar acá, menos la masa del agua líquida por el calor del agua líquida. Ahora bien, despejamos calor del recipiente. Calor del recipiente es igual a la masa del hielo por el calor de fusión del hielo más el calor del agua por la temperatura en equilibrio dividido entre la temperatura inicial menos la temperatura en equilibrio menos la masa del agua líquida por el calor del agua líquida, y esto lo dividimos entre la masa del recipiente, por lo que obtenemos ya la ecuación para determinar el valor del calor del recipiente. Seguidamente se procederá a sustituir valores y desarrollar la ecuación presente. Ya con la ecuación determinada procederemos a sustituir valores para determinar el calor del recipiente desconocido. El calor del recipiente es la masa del hielo, 1.20 kilogramos por el calor de fusión del vapor,
333.000 julios entre kilogramos Celsius más el calor del agua, 4.186 julios entre kilogramos Celsius por la temperatura en equilibrio, 6.07 Celsius, dividido entre la temperatura inicial, 32.0 Celsius, menos la temperatura en equilibrio, 6.07 Celsius, dividido entre la masa del recipiente, 2.8 kilogramos, menos la masa del agua, 3.4 kilogramos, por el calor del agua, 4.186 julios entre kilogramos Celsius. Aplicando esta ecuación obtenemos que el calor del recipiente desconocido corresponde a 840.8 julios entre kilogramos Celsius, determinando el valor que nos pidió el determinado problema. Eso sería todo sobre la explicación del calor y la temperatura, así como el desarrollo del respectivo problema referente al tema. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.